Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos en la mañana de la televisión pública un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos él y la protagonista. ¿De qué manera te sumás a este programa? Con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás utilizando nuestras redes sociales o el QR que va a aparecer en pantalla. Y en el programa de hoy vamos a hablar del golpe de calor, esas olas de calor que en nuestro país están más frecuentes y que han tocado picos históricos, de acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional. En estos últimos 5 años tuvimos las temperaturas más elevadas. ¿Y eso qué nos lleva? A deshidratación, y la deshidratación a alterar nuestra salud a nivel general, incluso hasta nuestra salud emocional. Hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores, ahora que se vienen temperaturas más altas, con los niños, con aquellos que hacen actividades al aire libre, en los deportistas. Bueno, vamos a tener la visita en el programa de hoy de un especialista que nos va a ayudar a entender qué es lo que podemos hacer para prevenir, cuáles son los cuidados que tenés que conocer vos en tu casa. Además, vamos a contar hoy en el programa con nuevos datos de un trabajo científico que nos habla de dietas y obesidad y sobrepeso y la importancia de incluir en ese plan de alimentación que llevas los vegetales. Más salud, menos peso corporal. Pero quiero ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda nuestro nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman? Muy contento, Milton. La verdad, me encanta hacer ADN Buena Salud y toda la repercusión que tenemos con toda la gente que me saluda en todos lados. La verdad, me preguntan todo por el programa. Te saluda mucho, te proponen temas y sí. intuyo que para el programa de hoy inspiraste en alguien. Sí, me inspiré en mi paciente Mirna, le mando muchos saludos. El problema de Mirna es el colon irritable, los problemas digestivos. Todo le cae mal. Come carne, le cae mal. Toma lácteos, le cae mal. Tiene 50 años. Voy a contar un poquito el caso, pero tiene 50 años. Estresada, duerme mal. Le hicieron endoscopía y todo bien. Descartaron toda patología, pero algo hay. Bueno, con irritable, vamos a hablar hoy de enzimas digestivas, de este problema tan frecuente, seguramente te está pasando a vos. Muy bien, Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda hoy? Bien, ¿En ayunas, desayunó? En ayunas. ¿Hizo Entrenada, deporte? Súper. ¿Hizo o no hizo el hoy? hit de todos los días. Muy bien, antes de ADN hace hit. Antes de ADN Hit, los días que tengo un poco más de tiempo, quizás a la tarde cuando voy, hago fuerza un poquito más. Muy bien, ¿qué es el hit? El HIIT son intervalos de cortitos pero de mucha intensidad, que se puede hacer como por apps, que vos te pones, no sé, 40-20, son 40 de actividad, 20 de descanso y ya lo programás todo sin parar. 40 segundos de actividad, Sí, que 20 segundos de descanso. No más de 25 a 35 minutos, o sea, entre 20 y 35 minutos es como lo máximo que el cuerpo banca una intensidad tan alta. Así que arranca muy temprano la Nutri haciendo actividad, ¿eh? cuando tenés poco tiempo, es mucho más efectivo que estar 1 hora en la cinta, haces 20 minutos de HIIT y resolvés. ¿Cuál es su tema? Hoy traje un temón, les va a gustar mucho el otro lado. El título es El mundo de las pastas, Sí. pero es un poco para desarrollar la típica pregunta de, che, ¿qué onda los fideos? ¿Qué onda las pastas? ¿Se puede comer, no se puede comer? ¿De día o de noche? ¿Integrales o de legumbres? ¿Los normales? ¿Con salsa? ¿Sin salsa? ¿Con qué? Bueno, vamos a estar hablando de todo eso, les voy a traer diferentes opciones, qué elegir a la hora de elegir pastas o fideos y si no, cómo estructurarlo en el día para que esos nutrientes el cuerpo los aproveche. Uno de los alimentos que más tenemos en nuestras mesas. Hay que ver ahí otro de los factores, la cantidad, ¿no? Cantidad. También. Combinación, cocción. O sea, hay un montón detrás de los simples fideos, hay un mundo. Por eso hoy lo vamos a traer a ADN y vamos a estar viéndolo. Psicólogo, runner, marketinero de guerrilla, Marcelo, Fabián, Sergio, Fabián Hugo, Rabinovich. Marca registrada para ustedes y para nosotros. ¿Todo eso soy yo? Todo eso. Vos sos un genio, un creativo, el que nos hace pensar. Bueno. El que mete el toque diferente en Buena Salud. No, déjamelo hoy, porque después empezás a embarrarla y a comentar otras cosas. El que pierde cosas. Pero nuestro representante en carreras. Claro. Él se fue a correr a la auténtica maratón. Totalmente, la verdad que es apasionante, la verdad, cuando uno corre una maratón. Voy a ser honesto, uno se prepara durante mucho tiempo. Sí. ¿Sé en cuánto tiempo uno está en acción? O sea, 4 horas y media, 5 horas estás corriendo. Sí, claro.
Y lo que me llamó la atención, que acá siempre lo hablamos, es que había gente que se desmayaba por el tema ¿de qué? De la deshidratación. Bueno, vamos a hablar de golpe de ¿No va calor. preparada? Bueno, ahí está. Uno supone que se prepara, pero creen que porque hacen un poco de musculación están listos como para correr una carrera de 4 o 5 horas. No es fácil. Y aparte es, la verdad, mucho de la cabeza. Son 30 kilómetros que corres con los ¿Qué pies. ruta, Y los todo ruta era o era...? No, por aparte vos salís de Maratón hasta Atenas y es todo un camino entre los pueblos donde la gente sale y te alienta. Yo corrí con la camiseta de Argentina, espectacular. La verdad, gracias Diego y gracias Messi porque realmente la gente ¿Había te mucha va gente tirando cosas. argentina? ¿Cómo? ¿Había gente argentina? Éramos 5. Ah, mirá Bien. vos. Por supuesto, éramos 5, pero es muy emotivo, digamos, cuando ya después entras al Estadio Olímpico y la verdad te sentís un rockstar, obviamente, porque es una... Espectacular, sensación- vimos videos, te vimos con la medalla. Pero quiero saber tema para hoy, ¿qué nos traes? Bueno, tiene mucho que ver con lo que ahí tiró acá mi compañera, porque para mí es un misterio universal, que es por qué de pronto cuando vas a comer con tu pareja te roba las papas fritas. ¿Por qué te roba algo de la comida? ¿Por qué de pronto si te dijo que no, concretamente le preguntaste, ¿querés? No. Y después cuando lo ve, te empieza a robar. Es más, típica de los asados. Te compra vos también, no, yo me estoy cuidando y de pronto cuando ven la comida, meten mano. No sé, a mí me molesta Meten mucho. mano, no sé. te meten el tenedor, la cucharita, te sacan el vaso. Bueno, vamos a de hablar todo eso. qué dice la neurociencia, la psicología, los sesgos cognitivos. Hay mucha ciencia detrás de eso que ocurre habitualmente, que yo estoy seguro que a ustedes debe pasar algo similar. Y también a la de la pareja. Bueno, Ok. vamos a hablar en el segmento de nuestro psicólogo, ¿Están marca seguro? registrada. Pero antes hay que pensar. ¿Seguro? Nuestras neuronas se tienen que mover. ¿Cuál es la propuesta del ejercicio del día de hoy? A ver, les cuento la historia de una casa. Sí. Como la están viendo en este momento ahí detrás de Milton. Ahí Ahí está está, la una casita. casita. Está bien. Hay una mujer Bien. que Sí. entra a la casa, no vive ahí. No vive ahí. ¿Y qué hace ahí? Y no tiene ninguna relación de parentesco con los dueños, pero la cuestión es que cuando se va, se lleva cosas de la casa, los dueños saben y no dicen nada. ¿Quién es esta mujer? Estaba en la casa. Entra a la casa, que no es propia, Sí. está bien, los dueños están, no hay ¿Se ninguna llevó relación de cosas? parentesco. La chica que ayuda con la limpieza y se lleva la basura. ¿Lo resolvió? No, la verdad, Muy bien, Delphi. Sigue sumando Delphi, puntos la la verdad, Nutri. Dice, no, la verdad estoy totalmente emocionado. claro. Muy Yo iba a bien, decir Nutri. la mascota, pero bueno. No, se dijo que una Le señora. dije que se lo lleva, que se lleva algo. ¿Cómo es la bien. mascota? Mientras siguen deliberando No, acá no puedo en la creer, la mesa, mascota. nos vamos a ver el Sí, informe bien. del día. El golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta y no puede regular su temperatura. Esto puede ser causado cuando se está expuesto a temperaturas extremas, especialmente durante olas de calor o actividades físicas intensas en ambientes calurosos. Los síntomas que se presentan son temperatura corporal mayor a 40 grados, sudoración excesiva o ausencia de sudor, piel caliente y seca, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, fatiga, debilidad, confusión y desorientación. En caso de sufrir un golpe de calor se debe llamar inmediatamente a emergencias, mover a la persona a un lugar fresco y sombreado, retirar ropa excesiva y ajustada, aplicar compresas frías o baños de agua fresca y ofrecer líquidos fríos para beber. En cuanto a la prevención, se recomienda evitar actividades físicas durante horas pico de calor, beber mucho líquido, usar ropa ligera y de colores claros y permanecer en lugares frescos y ventilados. Para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Ramiro Heredia, médico especialista en medicina interna, médico de planta del Hospital de Clínica José de San Martín. Muchas gracias, Ramiro, por tu visita. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué se entiende por golpe de calor? Bueno, golpe de calor, está muy bien el resumen que hicieron. Primero es una entidad grave, siempre requiere ser atendido por un médico y se da en una persona que está en un entorno de una temperatura ambiental elevada, un aumento de la temperatura corporal sin control hasta los 40 grados, acompañado de síntomas que generalmente tienen que incluir síntomas neurológicos. ¿Cuáles son esos síntomas? Bien, las personas tienen en general alteración de nivel de conciencia, confusión, dolor de cabeza, hasta deterioro del nivel de conciencia, estar en semicoma o en coma, puede estar la persona. Todo eso se acompaña inicialmente de una sudoración excesiva y después cuando la persona se deshidrata, la piel se pone roja, caliente y seca. ¿Hay algunas personas que tienen más predisposición a desarrollar Sí, esta está buena la consecuencia del pregunta. calor? Hay que estar atento a las poblaciones más vulnerables, que son ¿Cuáles son? niños pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, pulmonares, neurológicas,
las mujeres embarazadas y las personas que, aunque no estén en estos grupos vulnerables biológicamente, están expuestas al calor por su trabajo, por ejemplo. Un trabajador rural, un policía que está trabajando en la calle con todo su equipo de protección personal, una persona está desarrollando su actividad en un lugar muy caluroso, por ejemplo en talleres, galpones, que uno por eso no lo tiene en cuenta, o incluso no estando en un ámbito de un clima cálido. Hay gente, por ejemplo, trabaja en una cocina y ahí hacen 45 grados. ¿Qué es lo que podemos hacer para, sobre todo en estos grupos poblacionales, reducir el riesgo de que suceda un cuadro así? Bien, en primer lugar, procurar exponerse lo menos posible al calor. El calor genera en el cuerpo un efecto acumulativo. En las olas de calor, que es cuando las temperaturas están elevadas por encima del promedio, en una época cálida, durante 2 o 3 días, por lo menos, el calor se va acumulando. Vamos acumulando los efectos del calor. Entonces es mucho más frecuente que una persona tenga enfermedad por calor el tercer día de una ola más que el primero. Primero, identificar la situación. Segundo, tratar de exponernos lo menos posible. O sea, si tenemos acceso a un aire acondicionado, aprovecharlo. Acceso a un ventilador, usarlo. Si tenemos no tenemos ninguna de estas dos opciones, trata de refrigerar naturalmente. O sea, oscurecer ambientes, ventilar cuando bajan las temperaturas de la noche. Si afuera hace menos calor que adentro, se va a refrescar el ambiente. Cerrar todo, mantener los ambientes cerrados. Tratar de no exponernos al ambiente exterior, por lo menos en los horarios que hay más riesgo, como antes de las 10 de la mañana, después de las 5 de la tarde en esta época. Ramiro, ¿la hidratación tiene algo que ver? La hidratación es fundamental, porque nos ayuda a prevenir, a mitigar o a tratar los efectos del calor. Recordemos que el principal mecanismo por el cual nosotros nos enfriamos es la sudoración. Entonces la sudoración es líquido que vamos a eliminar y vapor al medio ambiente. Entonces, si nosotros nos mantenemos bien hidratados, podemos hacer que ese mecanismo sea más eficiente. Y cuando hablamos de hidratación, generalmente hablamos de agua, ¿sí? Agua fría, queremos bajar nuestra temperatura. Se puede usar jugos diluidos, mejor que un jugo que no está diluido, para saborizar el agua. Se puede saborizar el agua con frutas como limón, por ejemplo, hacer limonada, jengibre, etc. Y eso es válido. Infusiones podemos tomar también. Recordemos que queremos bajar nuestra temperatura, o sea que las infusiones calientes tratamos de evitarlas o moderar el consumo. Y también recordar que cuando las infusiones que más usamos en nuestro país, que son el café, el té, tienen cierto efecto diurético, que no es tan importante en el balance. Cuando uno ve el efecto diurético que tiene es mínimo, pero recordemos que son bebidas que generalmente tomamos caliente y queremos bajar la temperatura. En niños pequeños la leche está bien, es válida para hidratarse. Y las frutas y verduras son alimentos con más contenido de líquidos que otros, y en esta época nos hace muy bien. Ya nos vamos a meter en el manejo ante una situación Bien. así, pero antes le quiero dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lam. Un placer. Ramiro, la verdad, un lujo como estás explicando todo. Yo tengo muchos pacientes como nefrorenales que toman quizás diuréticos, cardiológicos, que toman antihipertensivos, ¿no? Y que es clásico, ¿no? Quizás en la playa, que no se dan cuenta que están sudorosos, o pacientes de tercera edad. ¿Qué importancia le das, ¿no? al color de la orina como parámetro de la hidratación? Y, ¿no? ¿Qué recomendación le das a estos pacientes en cuanto a la medicación? Que consulten a su médico si viene un calor muy fuerte este verano. Coméntanos eso, que me parece muy importante. Bien, muy bueno. En tu consultorio nombraste 3 poblaciones vulnerables. Personas con enfermedades renales crónicas, personas con enfermedad cardiovascular y adultos mayores, ¿sí? Que por distintas condiciones o por medicamentos que toman para tratar esas condiciones, Exacto. como por ejemplo los antihipertensivos, no logran regular bien los cambios de temperatura, porque el sistema cardiovascular está intervenido, digamos. Totalmente. ¿Sí? En estas poblaciones lo primero que se recomienda es, primero, mantener la medicación habitual. Perfecto. En segundo lugar, siempre consultar al médico, ¿sí? Y en cuanto a la hidratación, que decías vos, el color de la orina, tenemos una escala colorimétrica, digamos, en la cual vemos que la orina tiene que ser lo más cercano del color al agua, que quiere decir que estamos bien hidratados. Exacto, transparente. Bien. Cuando la orina toma un color más ámbar o color té cargado, en general nos orienta a que estamos concentrando mucho la orina, que estamos tratando de retener líquido para todas las funciones fisiológicas y que nos falta agua. Perfecto. Entonces, ahí viene la recomendación de hidratación en estas épocas, que es tratar de tomar agua antes de tener sed. Cuando tenemos sed, ya activamos un mecanismo que está diciendo, estás perdiendo líquido. Ya es tarde, digamos. Es tarde, exactamente. Y si eso se acompaña de no orinar poco volumen, que los médicos le decimos oliguria eso, a la disminución de volumen, y anuria, no orinar,
estamos en problemas porque ya nos estamos deshidratando. Y a veces no tenemos las mismas alarmas y los mismos síntomas, lo que vos decías. Ese paciente con una enfermedad renal crónica, adulto mayor que está en la playa, esa persona, todas estas alarmas pasaron y no se dio cuenta. Bueno, Ramiro, cuando se da uno de estos casos de golpe de calor, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo hay que actuar? Sobre todo que se da quizás o en la familia o está en alguna actividad pública. ¿Cómo es el manejo? Vamos a hacer un ejemplo de runners, ahí que estaban con eso. Ahí está Maratón, nuestro runner. persona corriendo. Sí. ¿Sí? En un momento esa persona se desploma. Ahí tenemos primero que ver qué le pasó. Claro. Primero, si tiene pulso, respira, pues si no estamos hablando por una muerte súbita, que se tiene que reanimar. Y en segundo lugar, si esa persona que se desploma está con alteración a nivel de conciencia, aumenta la temperatura corporal, en el golpe de calor la temperatura sube muy rápidamente, minuto a minuto va subiendo. Y identificamos que puede ser un golpe de calor y no tiene ninguna otra causa que lo justifique, ¿sí? Esa persona tenemos primero que tratar de sacarla del lugar caluroso en que está. Puede ser un auto con aire acondicionado, puede ser una casa con aire acondicionado. A veces los lugares, las maratones en lugares cálidos, tienen piletones y lugares donde reanimar, carpas de reanimación de estas personas. O sea, el primer paso es identificar, sacar de la fuente. Identificar, vemos que respira, que está todo bien y que lo relacionamos a esta situación, lo aislamos, lo llevamos a un lugar donde haya A un una lugar temperatura fresco. Exactamente. Si puede ser Primer aire acondicionado, mejor. Retirar todo el exceso de ropa. Bien. Mojar a la persona con agua fría, ¿sí? O meterle una ducha con agua fría, si se puede, si está consciente. Usar una bañadera también es válido. Perfecto. Siempre en simultáneo uno activa el sistema de emergencia. Recordemos una emergencia médica que requiere atención inmediata esto. Y cuanto más rápido bajamos la temperatura corporal, mejor es el pronóstico. Estas personas generalmente tienen secuelas neurológicas. Entonces uno previene eso o mitiga los efectos. O sea, identificar la situación, retirar del lugar, buscar enfriar a la persona con medios físicos y activar el sistema de emergencia casi en simultáneo. Levantarle las piernas. Uno controla ahí si tiene la presión, si bajó la presión o no. Y si está despierto, tratar de que empiece a ingerir líquido frío. ¿sí? Bien. Agua fría mejor y eso nos va a ir dando tiempo mientras vienen los médicos. Ramiro, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista. Me gustaría tu mensaje final, sobre todo para hacer prevención de esta situación de golpe de calor. Bien. Es fundamental estar atentos, principalmente a las poblaciones más vulnerables que nombramos, niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, son los que más sufren los efectos del calor y la gente que no está en estos grupos, por su actividad, están expuestos. Lo fundamental es la prevención. Lo podemos prevenir buscando lugares frescos, hidratándonos adecuadamente, comiendo más frutas y verduras, haciendo nuestros controles médicos habituales y consultando al médico cada vez que nos llame la atención algo. Muchas gracias, doctor Ramiro Heredia, Gracias. médico especialista en medicina interna, médico de planta del Hospital de Clínicas José de San Martín. Y ustedes son los protagonistas de este programa con sus preguntas que nos dejan en nuestras redes sociales utilizando el QR que está en pantalla. A ver si sale tu pregunta al aire. El sistema la selecciona y va a aparecer en pantalla. Hola doctores, escucho que hablan de los triglicéridos y quisiera saber qué son y cómo se miden. ¿Qué son los triglicéridos, doctor Gabriel Landman? Bueno, es un tipo de grasa que tenemos, no es el colesterol, sino que son otras partículas que se depositan en diferentes lugares, especialmente en el hígado. Forman parte del perfil de colesterol Forman parte completo, del perfil que de lo medimos colesterol. en un análisis de sangre simple y sencillo. Se mide un examen de sangre, se pide colesterol, que es el colesterol total, se pide HDL, que es el bueno, entre comillas, el LDL, que sería el malo, la apolipoproteína B, que es la partícula que se deposita, la LPA, que es una lipoproteína genética. Te voy a decir una cosa, Milton, me hizo acordar. Una paciente mía nos vio acá en ADN hablar del perfil de colesterol se midió la LPA y le dio alta. Y fue al médico y dijo, menos mal que le midieron la LPA. Y dijo que lo escuchó en ADN Buena Salud. Así que cada vez que lo decimos... prevención. Si hablamos de exactamente. triglicéridos, Gaby, ¿qué es lo que tenemos que Bueno, considerar? medimos los triglicéridos en total y tenemos que buscar triglicéridos por debajo de 150. Ese sería el número que nosotros buscamos. Y tiene una relación, Milton, con toda esa alimentación farinácea. La gente que come muchas harinas. O sea, las carbograsas. Carbograsas, exacto. Carbograsas. Media luna, bizcocho. Si estás abusando de eso, es probable que te dé altos triglicéridos y suspendiendo, reduciendo ese alimento, empieza a bajar.
baja con eso, baja con el movimiento, Ejercicio. el aporte de omega 3 y hay medicación específica en casos donde se encuentra muy elevado que Sí, se puede utilizar para puede dar bajar. pancreatitis si es un nivel muy elevado de triglicéridos. Entonces ¿sí? es importante conocer los niveles de triglicéridos y nos metemos ya en las noticias y este nuevo estudio que nos habla de la importancia de incorporar alimentos vegetales en los tratamientos de obesidad y sobrepeso. Un ensayo clínico comparó la dieta mediterránea y vegana en personas con sobrepeso y mostró que, aún sin comer perfecto, sumar más plantas ayuda a bajar de peso. Un nuevo trabajo publicado en Frontiers in Nutrition analizó qué pasa cuando una persona con sobrepeso cambia alimentos de origen animal por plantas. Y el resultado sorprendió incluso a los propios investigadores. Bajar de peso no depende tanto de comer perfecto, sino de comer más vegetal y menos animal, incluso si parte de esos vegetales entran en la categoría de poco saludables. El resultado central es muy claro. La pérdida de peso se asoció con aumentar la proporción de alimentos vegetales. Esto se explica porque los alimentos vegetales tienen menos densidad calórica, más fibra y favorecen hormonas que mejoran la saciedad, como el GLP-1. Bueno, es importante considerar la alimentación cuando haces un tratamiento para obesidad y sobrepeso y está claro, y este trabajo lo marca, la importancia de incorporar a tu alimentación más alimentos de origen vegetal que tienen efectos positivos por el aporte de fibra, porque vemos que empiezan a modular hormonas claves relacionadas a la obesidad y sobrepeso, como la GLP-1, y habla este trabajo de que tienen menos densidad calórica. ¿Qué quiere decir? Que te ocupan más espacio. Entonces, esas características hacen que sean un elemento útil para incorporar dentro de un plan completo. No es solo me voy a destinar a ingerir vegetales y con eso voy a bajar de peso. No, tenemos que tener una alimentación completa que nos incluya todos los macronutrientes, pero es un trabajo que suma y que tenemos que considerar. Sí, es importante. Siempre hablamos, cuando buscamos este objetivo de descenso de peso, de la importancia de la proteína, y es indiscutible. Sí, no hace falta que la proteína sea siempre de origen animal, o sea, tenemos proteínas de origen vegetal y está buenísimo variar, en no quedarnos que la proteína simplemente es comer carne roja o huevos, sino poder variarla y la importancia de la proteína para la saciedad. Pero un gran aliado, también con un mismo objetivo, es la fibra, que encontramos en vegetales, que encontramos en legumbres, que encontramos en cereales integrales, en frutas. ¿Por qué? Porque ayuda a la proteína no solo a dar la saciedad instantánea, sino que durante más tiempo dure esa saciedad, esa falta de hambre, y no solo eso, sino que es clave porque evita los picos de azúcar en sangre. Y varias veces hemos hablado lo que genera, sino ese hidrato simple, sin que se amortigue, digamos, en parte en sangre, porque genera más hambre, genera que haya una resistencia a la insulina y genera en propio una inflamación, un sobrepeso. Y esa fibra, Delphi, esa fibra que estamos incorporando a partir de los vegetales, hoy sabemos y lo hemos aprendido en este programa con todos los especialistas que nos han visitado, la importancia que tiene la fibra, el alimento vegetal, como alimento de nuestra microbiota, y cómo esa microbiota, esa población de microorganismos que tenemos a nivel intestinal, se vincula también en el metabolismo y en los resultados que obtenemos en los tratamientos de obesidad y sobrepeso. Hoy tiene un factor central, es un eje central el poder considerar a la microbiota, y la podemos modular desde el aporte de alimentos vegetales, la podemos modular desde el agregado de un probiótico específico para la microbiota vinculada al metabolismo, como es el agregado, y lo aprendimos acá, del Floragut B420. Nos visitó una especialista brasileña que hablaba de estos trabajos sobre Floragut B420, cómo nos ayuda a mejorar nuestra microbiota, nos ayuda a controlar el peso corporal, nos genera la liberación de una sustancia que es el butirato, clave en el manejo de obesidad y sobrepeso. Entonces empezamos a tener alternativas que se complementan a la alimentación y a la actividad física, como es el agregado del Floragut B420 en aquellos que están buscando ese descenso de peso y quizás les está costando. Sí, y también va a tener este beneficio que hablamos siempre a nivel funcional. ¿Por qué? Porque una microbiota saludable, que también Floragut B420, más allá del objetivo o de su beneficio en el metabolismo, en la regulación del apetito, también mejora la salud digestiva. Y una mejor salud digestiva genera más serotonina, y más serotonina genera más ganas, y genera que yo pueda ir al gimnasio, que también es un complemento para el descenso de peso, y genera que tenga como más calma para organizar mis comidas y tener más control en mis elecciones. Entonces es un todo, y está buenísimo tener estas herramientas para que podamos adherir mejor a los tratamientos, porque, a ver, la base claramente está en lo que hagamos con la actividad y la alimentación.
Pero lo que tiene el Floragut B420, que a mí es muy interesante, es una muy buena herramienta para adherirnos a esto y poder sostenerlo también en el tiempo. Sí, está buenísimo el poder contar con probióticos específicos, que es lo que se está aprendiendo dentro de todo lo que se está investigando en microbiota hoy, que los probióticos tienen que ser indicados para funciones específicas. Se prueban y se van identificando cepas que cumplen funciones en nuestro organismo. Cuando aportamos, por ejemplo, y mencionamos el agregado de Floragut B420, estamos hablando de una cepa específica para activar el metabolismo, para complementar los tratamientos de obesidad y sobrepeso, que tienen todos estos beneficios adicionales, como los probióticos a nivel general, que son claves para restaurar ese equilibrio que se tiende a perder en nuestra microbiota, aumentar las bacterias benéficas que tenemos, que cumplen funciones. Y esas funciones, en este caso, vinculadas a la obesidad y sobrepeso, aumentando, yo dije, el butirato, aumentando otra bacteria como la Akkermansia, vinculada también a la obesidad y sobrepeso, disminuyendo lo que es la permeabilidad intestinal, también relacionada a la inflamación que se da mucho en obesidad y sobrepeso. Es decir, son muchísimos los factores en los cuales nosotros podemos modular e intervenir a partir del agregado de un probiótico como Floragut B420, que está disponible en nuestro país, la cepa original, y que la conseguís así directamente en todas las farmacias. La podés pedir como Floragut B420, la incorporás siempre al plan alimentario que llevas y al aumento de la actividad física, que es clave para lograr ese objetivo que tenés de descenso de grasa corporal, porque este es el otro factor. Necesitamos bajar la grasa corporal sin perder masa muscular. Tenemos que hacer un breve corte, Delphi, pero cuando volvemos nos traes el mundo de las pastas. Nos vas a ayudar a elegir y armar ese plato de pasta mejor en cuanto a cantidad y sobre todo a la combinación. Cómo combinamos las pastas para mantenerlas ricas, pero que nutritivamente sean algo para incorporar en nuestra alimentación. El doctor Gabriel Lapman nos va a hablar del colon irritable, tan frecuente, cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta, cómo identificarlo, cuándo pensar en esta enfermedad y cómo tratarla. Va a estar el doctor Lapman con sus consejos. Y Marca Registrada nos va a hablar de las peleas maritales por la comida. Ahí, ¿qué pasa cuando te llega la comida y el otro mete mano, cucharea? ¿Te enojás, no te enojás? Todo eso después de este breve corte. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás utilizando nuestras redes sociales o el QR que aparece en pantalla. Llega el momento del mundo pasta con nuestra Nutri Delphi Zimmerman. ¿Cómo transformamos la pasta en algo nutritivo de verdad? Me encanta este tema porque yo creo que las preguntas que más me hacen es ¿qué onda? ¿Fideos, pasta, sí o no? Sí. Y la respuesta es depende, porque hay un mundo detrás de las pastas, así que la idea es traer esto un poco a colación y ver cómo elegir una buena pasta, cómo tener estrategias o tipos de cocción o tipos de combinación para que esa pasta sea rica, pero también sea, digamos, parte de un plan nutricional del día a día, porque acá no se ponen en discusión y vamos a entender esto. Vamos a hablar de la incorporación de la pasta o de los fideos en el plan de alimentación del día a día, no lo que hagamos el domingo o si salimos a comer una vez. O sea, a eso es lo que te guste y lo que disfrutes, pero para poder incorporar, que entiendo que es el típico plato que se hace en cualquier casa cuando son muchos, porque es fácil, porque es rápido, porque es económico muchas veces. Entonces, encontrarle la vuelta para no tener que eliminarlo del plan del día a día, pero sí que sea más saludable. Si buscamos la pasta como un alimento saludable, ya vemos que sí vamos a lograr transformarlo. Pero la pasta, por ejemplo, ¿puede estar dentro de un plan dietario para el descenso de peso? ¿Puede ser parte? La pasta, y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son los fideos, sí. El típico fideo, que es harina de trigo y agua generalmente, a veces tienen huevo, a veces no, son ingredientes reales, ¿no? Lo que sí tienen, y que es lo que es la harina, es un hidrato de carbono de fácil, o sea, si bien es un almidón, se digiere rápido en el cuerpo. O sea, el cuerpo con eso lo que hace es muy rápido aumentar la energía. Entonces muy rápido aparece la insulina. Si yo solo consumo la pasta o la harina de trigo, no es que sea malo, sino que lo que me va a pasar es que al rato voy a tener hambre y que si sostengo esto en el tiempo, voy a generar constantemente una insulina dando vueltas. Y cuando la insulina da vuelta constantemente por el cuerpo, pasan dos cosas. Tengo hambre todo el tiempo y además no permito al cuerpo
usar mi grasa de reserva, porque si yo todo el tiempo le estoy dando nafta externa, no hay lugar para que use la mía, y ahí es donde muchas veces se genera o que no pueda bajar de peso o que suba el peso. O sea, esto que nos estás contando nos marca que la pasta lo que tiene es un alto índice glucémico, que rápidamente sube los niveles de azúcar en sangre después de la ingesta. ¿De qué manera podemos modificar esa situación? Porque si la tenés acá y ya empiezo a ver la mesa, veo que tenés estrategias para poder incorporarla en forma saludable, que nos aporte además de la pasta otros nutrientes y bajar ese índice glucémico. Sin duda, a ver, antes de ir a opciones, claramente vos me decís, bueno, un deportista, una persona que va a correr una maratón, necesita Buenísimo, energía claro, rápida, claro. que le suba la energía y que además no le cueste digerirlo. Entonces, en esos casos está buenísimo. Ahora, vamos a... O sea, por eso es la importancia de cuando hablamos, nosotros hablamos a nivel general, pero siempre lo importante es personalizar. Tanto la nutrición como la medicina hoy tiene que ser personalizada a tu caso. Nosotros acá en el programa lo que buscamos es abarcar a la mayor parte de la gente dándote conceptos que te ayuden para incorporarlos a tu propia vida, a tu propia realidad. Pero siempre ten en cuenta que tu caso es único y por eso la importancia de la consulta y manejarte con profesionales de la salud. Sí. Por eso mismo vamos al típico caso, al ideal, que es el que traigo acá, que es personas que trabajamos, que por ahí de las 24 horas del día la mayor parte del tiempo estamos sentados y que si hacemos actividad, que no todo el mundo lo hace, es 1 hora por día con suerte. Entonces el resto de las 23 horas somos sedentarios. Por ende, tanta energía el cuerpo no necesita porque no tiene lugar para utilizarlo. Entonces, si queremos consumir fideos, primero es en qué momento del día. Y intentemos elegir momentos del día donde el cuerpo utiliza más energía. Un almuerzo, si yo a la tarde entreno, y por ahí no tanto a la noche, que el cuerpo ya se va a reposar. Así que ahí hay una estrategia de en qué momento elegirlo. Más mediodía, mi recomendación, que de noche. O sea, no es mala la pasta a la noche, lo que sí tenés que hacer es adaptarlo a tu realidad de lo que te vas a mover. ¿Cuánto vas a necesitar de esa energía? Pero, si vos haces actividad a la noche, quizás tu horario ideal es a la noche, pero si entrenás a las 10 de la noche y cenás a las 8, buenísimo. Pero en realidad hay que adecuarlo al momento de más movimiento del día, que generalmente para todos suele ser el mediodía. Por eso preferimos el mediodía. Y te veo ahí con el plato de pasta y tuco. ¿Esa combinación así está bien? Y esa es la típica combinación que creemos que lo que va a hacer es eso que explicaba antes, que es por ahí el hidrato completo, porque es mucha cantidad, y un poco de salsa, que generalmente Y ahí la le agregan salsa, queso, además. y queso, que es la grasa más que nada, y que esa salsa de tomate generalmente puede ser que tenga azúcar o puede ser que sea como de paquete. Así que esa quizás no es la manera ideal, salvo que te haga el tuco casero la abuela el domingo. Para el día a día vamos a ir a otras opciones. Acá me cuesta encontrar los fideos en el que está al lado, que veo unos brócolis, tomatitos. ¿Dónde están los fideos? Abajo. Ah, Son mira. mostacholes. Bueno, ahí generaste una combinación Esa saludable. es una muy buena combinación. Esa precisamente lo que le va a faltar, y que acaba esto importante de qué tenemos que hacer, con qué tenemos que combinar los fideos, que va a contar para cualquier hidrato de carbono, sea arroz, pan, con algo de fibra y algo de proteína. Porque la fibra y la proteína lo que hacen es amortiguar ese impacto de azúcar en sangre. Es que en vez de subir tan rápido toda esa energía, el cuerpo tarde más en digerirlo, y eso va haciendo que me llene más, que tarde menos tiempo, que no tenga esto de hambre o de no parar de comer. Entonces eso lo hace la fibra y la proteína. En este caso yo elegí, por ejemplo, fideos a base de harina de legumbres, que hay un montón hoy en día en mercado, y que básicamente es, en vez de tener harina de trigo, tiene una harina, por ejemplo, de quinoa, o harina de garbanzo, Arveja. o harina de lenteja. Lo que hace esto es casi lo mismo, pero esas harinas tienen mucho más proteína que la harina de trigo y está menos procesada. Y ahí le agregaste los Y vegetales. hay vegetales, entonces tengo la proteína de la legumbre y los vegetales que le dan la fibra, grasa saludable, chorrito de aceite de oliva. Esta que tengo acá es una de las combinaciones que más se está viendo hoy en los restaurantes. Aparece la milanesa con los fideos. Está muy de moda, está muy de moda. sí. No está mal, o sea, si bien es una... Reemplazaron la papa frita por el fideo. Bueno, pero me gusta más, por eso digo, como combinación. Si bien obviamente tenemos una doble carga de hidrato, porque lo tengo en el rebozado, la milanesa, y lo tengo en los fideos, prefiero que un plato de fideos con crema o que una milanesa con papas fritas, combinar una porción de fideos medida, que va a ser la fuente de hidrato, y una milanesa que lo que generalmente tiene es proteína. Entonces me va a ayudar a darle a esos fideos proteína, que quizás con menos cantidad me dé una buena saciedad. Así que es una combinación que si lo hacemos en casa casero, y si variamos los rebozados, que varias veces hablamos, puede reír.
Y acá te veo una estrategia similar a esta, porque estás incorporando el Sí. atún como proteína, algo de vegetales. Acá- ¿Y está fría? Ahí No, o sea, esto puede ser frío o caliente, pero les traje para mostrar cómo armar una pasta muy sencillo para mediodía que esté dentro de un plan de nutrición saludable y apto para un objetivo de mejora en la composición corporal. Lo primero que hacemos es, bueno, cocinar los fideos. Si voy a elegir los fideos tradicionales, recomiendo hacerlos al dente porque eso es una estrategia que ayuda a que tarde más el cuerpo en digerirlo, entonces sea menor el impacto glucémico. ¿Enfriarlos? O otra opción, si utilizo una harina de trigo tradicional, es enfriarlo y volver a calentar porque genera un almidón resistente. ¿Qué hago con eso? Tiene como si fuese más fibra, o sea que al cuerpo le cuesta más digerir ese hidrato. Si no, ideal y mejor, elegir otro tipo de fideos que ya tienen su fibra propia, por ejemplo de quinoa, que al sabor son buenísimos y que además son sin TAC, o legumbres como hablábamos recién. Tengo la base. ¿Qué le voy a agregar? Dijimos, bueno, necesito algo de fibra. Ahí elegí tomates cherries. Bien. Y, que ves que también están mezclados, elegí aceitunas para la grasa saludable. ¿No te gustan las aceitunas? Puedes utilizar aceite de oliva, que también es una muy buena fuente de omega 9 que da saciedad, pero además ayuda a mejorar el perfil lipídico. Y por último, para que esto me dure durante más tiempo y me dé saciedad, elijo una proteína. Podría ser pollo, podría ser huevo, en este caso elegí atún. Y con eso transformaste esos fideos en En un plato nutritivamente muy completo. Completo, perfecto, ideal para un plan de alimentación de mediodía y genial para aumento de masa muscular y descenso de grasa, que te caiga bien, que no te genere Te va a generar hambre, saciedad un y montón te de va a saciedad. aportar nutrientes. Todos los nutrientes que necesitamos. O sea, Tenemos pudiste fibra. incorporar en la pasta. Tenemos fibra, si llegas a hacer, es una manera de incorporar legumbres espectacular. Tenemos las grasas saludables y tenemos la proteína. Muchas gracias, Delphi. Ya sabemos cómo combinar la pasta. Mientras ustedes se comunican, nos dejan su pregunta a nuestras redes sociales o al QR. El sistema la va a seleccionar y sale en pantalla. A ver si aparece tu pregunta al aire. Tengo presión elevada, estoy medicada, pero hace tiempo mi médico me recomendó que no me mida más la presión todos los días. ¿Es verdad esto? ¿Tengo que medirme todos los días la presión arterial o no? No tiene que medirse todo el día la presión arterial porque si no genera un problema psicológico de persecución Empieza una permanente. ansiedad y- Claro, no, Estimula la es una locura esto, no lo recomiendo porque encima entra en un círculo vicioso en el que quizás le da algo de presión alta y después aumenta y es todo psicológico. Entonces, la hipertensión es un manejo ambulatorio que requiere medicación, que está muy bien, que está medicada, estilo de vida y ejercicio físico. O sea, dentro del estilo de vida, de ejercicio físico, alimentación, descanso y estrés. Y hábitos tóxicos, tabaquismo, alcoholismo y todo eso. Si todo eso está corregido y te están dando la medicación y de vez en cuando tomas la presión y no está controlada, volvé a consultar a tu médico porque quizás lo que hay que hacer es ajustar un poco la medicación. Ahora, si tus desbarajustes son permanentes en el estilo de vida, es probable que esa medicación no sea útil, pero ninguna medicación va a ser útil. Porque imagínate que un día común, te comes salame a la mañana, fiambre, después bizcochito, galletita. No hay ninguna pastilla que pueda contra toda esa sal ultraprocesada. Así que es importante que la hipertensión arterial no es solo la medicación. Porque ¿qué sucede? Cuando creemos o delegamos la presión en la medicación, no se controla. Y tenemos una tasa de control, Milton, que ya hablamos en algunos programas, que es del 4%. ¿Y por qué es tan poco? No es porque no están medicados, sino porque creen estar controlados con la medicación. Pero eso no significa que estés todo el tiempo tomándotela. Entonces, haz el estilo de vida, mejora obviamente, optimizar la medicación y tomátela solo si el médico te dice, bueno, tomátela una vez por semana para ver cómo está, o en mi consultorio 1 o 2 veces al año. Lo importante es ver eso y ver el daño que genera. Pues si el corazón está bien, las arterias están bien, probablemente no esté descontrolada la presión, sino que en realidad vos te la tomás todo el tiempo y eso da hipertensión. Muy bien, muchas gracias, doctor Gabriel Lapman. Marca registrada, ¿es verdad? ¿Nos peleamos por la comida con las parejas? No sé, el caso de ustedes, pero... ¿Pero vos? Yo Vamos no, a ver. ¿sabes que eso no es un tema? No es un tema. No es un tema. Bueno, a ver... En mi caso, pero Ahora bueno. vamos a ver un poquito sobre cómo es el estilo de cada uno, pero
A mí lo que ¿A vos me te ocurrió el molesta otro día- que aparezca la cuchara de Laura ahí? Voy a explicar un poco lo que ocurre, que no te pasa con tus amigos, te pasa con tu pareja. Porque a tus amigos hay cosas que no hacen, pero tu pareja sí. Fui a comer, ¿está bien? A mí me gustan las entraditas, no sé Sí. ustedes, Sí. ¿no? Me Nutri. lleno a veces y no llego bien al plato. Bueno, entonces la cuestión es que viene el mozo, dice alguna entradita, la miro a ella y dice, no. Y vos, y yo sí. ¿Está bien? Me dice, ¿y qué pedí? Unas papas fritas, como para poder arrancar. ¿Está bien? Dice, mira, ten suerte, son las últimas. ¿Y qué pasó? Obviamente las trajo a la mesa. ¿Está Bien. bien? Las papas fritas las puso en la mesa. Y, bueno, lo puso en el medio. Ella dijo que no. Y de pronto desapareció ¿Metió la una. mano? Desapareció una. Dije, ¿qué pasó acá? Antes que yo la agarre. ¿Está Sí. bien? Dije, bueno, ahí se terminó. Y no, fueron 2, 3, etcétera. Y yo dije, perdón, ¿qué está ocurriendo acá? Y se armó un escándalo porque era, qué egoísta que sos. Y dije, no, pero yo te pregunté, me dijiste que no, te hubiese pedido otra porción para vos. Y bueno, esto terminó casi en la escena de pugilato. No. Pero yo dije, pero explícame por Yo qué. entiendo si te pediste una empanada de entrada y te la saque, pero una porción de papas fritas está bien que se comparta. No se Pero falta si me que dijo te que pidan no. una Claro, le cada había uno. Claro, había dicho ese que es el no. Me dijo que no. Y Eso dijo que después mal. se sentó. Y bueno, pero estamos de acuerdo que no es Pero hambre. No se coman una porción de papas fritas de entrada solos. Apareció la Nutri. Buah. Pensamiento lateral fue esto, ¿eh? Claro. Directamente Bueno. fue a discutir la Bueno, porción. ya ahí Claro. me fue a los talones, pero me di cuenta que no era hambre y tampoco era maldad. Hay algo No. más. A ver. Claro. Y voy a contar algunas cosas que tienen que ver con el tema de la psicología. Y es más, después vamos a ver qué estilo tienen ustedes también a la hora de sentarse con sus A ver, parejas. a ver. ¿Está bien? Número 1. Freud decía que el deseo de uno es el deseo del otro. Escuchen esto, que el deseo de uno es el deseo del otro. Cuando vos ves que el otro está disfrutando... Hay una frase que no puedo decir de eso. Opa. Pero no la puedo decir. ¿Cómo no? Que a mí me la decía mucho Chita, que nos está haciendo 3 hermanas. Veo, quiero. Bueno, pero acá Freud era un poco más fino y lo que ocurría es que, claro, el otro cuando ve las neuronas espejos se ponen de acuerdo, o sea, se ponen mirando al otro y dicen, para, la está disfrutando muy bien, yo también quiero. Repito, el deseo de uno es el deseo del otro y hasta lo ven en los areneros, cuando un nene tiene un juguete, uno suelta el propio y va a buscar el del otro porque siempre el del otro es mejor que el de uno. ¿Estamos bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Así que tienes que hacer esto. ¿Qué? Horrible. Horrible. Ah, vos te estás dando estrategias para evitar de compartir. Claro, obvio, para vos, para que no te pase esto. Pero vuelvo al horrible. tema. ¿No asumís que si vas a pedir, tu mujer va a querer? Bueno, y es ahora- un ahora- no Bueno, y ahí medio está explicando raro. el porqué. Veamos los estilos en, A ver, en ahí una Quiero placa. saber Los con cuál estilos ustedes se de. identifican. A ver, ¿con cuáles vamos se Uy, mirá identifican esos ustedes? nombres. El libertario del plato. Obvio. No comparte, no negocia, no tranza. Su plato es Esa su la- propiedad privada. Obvio. Está el arrepentido. Dice que no quiere, pero cuando ve tu plato se tienta y no le ofreces, se ofende encima. Totalmente. El socialista gastronómico siempre propone pedir un solo plato para los dos. Siempre vamos a Horrible. compartir. La madre judía, a ver qué dice. Propone pedir distinto para compartir mitad y mitad, pero cuando divide, Es te cierto. da más y se sacrifica. No sé qué estilo tienen ustedes. Me parece la madre judía, pero bueno. Es- ¿vos sos el compartir y le das más al otro. Sí, sí. Ah, ¿en sí. serio? Sí, sí. ¿Y Yo vos? soy de la que si ya veo que el otro es como que le tienta mi plato, antes de comer le digo, toma, ¿querés probar? Y le comparto mi plato. ¿Y él hace lo mismo? A mí me gusta probar, o sea, yo soy muy, no sé si me represento con pero a mí me encanta probar todo. Quizás no quiero, pero quiero probar, como que me da intriga el plato del resto. No sé, no me pediría por ahí, eso, no sé, un risotto, porque me parece un montón, pero sí quiero probártelo. Y yo me pido el pescado, Está bien. ¿entendés? ¿Y vos, Marca, qué sos? ¿Qué estilo? Libertario a muerte. O sea, Libertario, lo tuyo es sí, suyo. no, pero fuera, o sea, me pone de mal humor cuando vamos a comer con otra pareja y veo que arranca diciendo, ¿y vos qué vas a pedir? ¿Pedimos algo juntos? Me hace quedar mal a mí. Me hace Bueno, quedar pero muy ya mal no a te mí. conoce, porque si tu pareja ya te expone, No, pero escúchame, pero No, yo ya sé que reconozco vamos, que con ya el vimos, plato... vimos los primeros estilos, pero hay más estilos, más, quiero pa, verlos, no, ¿en a ver si serio? aparece, Obvio. hay más. Está el ladrón sutil, te roba el plato sin que te des cuenta. El prometedor, te agarro 3, pero después te doy la mitad de mi Y comida. mentira, y es mentira. El táctico del último bocado, no roba, pero la última papa es suya por derecho sagrado. Eso es terrible. O sea, estás con la milanesa con huevo frito, hiciste todo, viste que te la vas comiendo al borde y te quedó la mila con el huevo frito y viene alguien y te busca
No, Eso está mal. No, O te- eso es el último maldad. bocado que dejaste lo mejor y aparece y te roba, eso está mal. Maldad. No. ¿Ustedes qué estilo tienen? ¿Son de compartir? Tú tienes una mezcla de todos esos estilos que Sí, yo estuviste también. dando. Sí. Soy de compartir, la verdad. A mí que me sí. gusta Sí, compartir. siempre compartir. ¿Pero que piden platos del vamos diciendo, pedimos? Sí. Depende Muchas porque veces sí. generalmente con parejas o algo nadie quiere compartir conmigo porque me pido el peor plato, pero con mis amigas que ya sé que tenemos gustos, es como que de hecho me dicen, bueno, Delphi, elegí vos 2 o 3 y compartimos. Y yo elijo los platos para todos. A pesar de que tenés el peor gusto, te No, con mis Sí, aquí- amigas tengo gusto dice- parecido, comemos más Ah. saludable. Y yo reconozco que digo, bueno, dale, pidamos platos distintos para arrancar. Y cuando veo que el mío es muy feo, le digo, che, ¿y si compartimos? Ay, no. Ah, bueno. Ahí te De fuiste, libertario libertario. te fuiste a- Sí, claro. no, hay que bancarse las consecuencias acá. Claro. Bueno, libertario un poco socialista. Sí, sí, vemos. Pero compartimos lo bueno, pero hay que reconocer que es mucho más completo. Dame un cierre para tu columna, Marca. Qué difícil, es que es muy difícil tener un cierre para esto. No, lo que yo creo que hay que reconocer que a veces tenemos estilos distintos, que es cierto que a veces vale la pena, digamos, compartir. ¿Quién va Siempre al vale la psicólogo? compartir. ¿Quién va al psicólogo? No, y aparte yo reconozco que me comporto distinto cuando vamos en parejas porque me denuncian. ¿Vieron? Él es el único que no quiere compartir. ¿Ves? Mirá el resto. Mirá el resto. Así que cago siempre como antes de ir a comer. No. No, Pico Marca. algo para que de pronto parezca como que chicos quieren compartir. Bueno, Qué bárbaro, Marca tremenda, registrada. Hablando de comer, ¿no? Hablando de comer, vamos a hablar Ahí de está. colon irritable. Vamos al centro del estudio, Gaby, a Dale, desarrollar este vamos. tema tan importante que afecta a mucha gente, que se pueden sentir identificados con lo que les vamos a contar ahora y que les vamos a dar pautas para el manejo de esta situación. Sí, Milton, cada vez tenemos más patología funcional, ¿no? Patología funcional quiere decir... ¿Qué implica eso, Gaby? Que la gente tiene que entender que no tiene una patología orgánica, no tiene gastritis, no tiene úlcera, no tiene celiaquía, no tiene enfermedad inflamatoria, tiene, pero igual se siente mal. Mal. Y ahí muy cuando mal. descartas todo eso, muchas veces llega al diagnóstico, bueno, lo tuyo es colon irritable. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver? Esto del estrés, el eje intestino-cerebro, sabemos que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. O sea, hoy y estamos conociendo mucho más de lo que pasa en nuestros intestinos y cómo se vincula, ¿no? Exactamente. El estrés con el intestino, con el cerebro, hay una conexión ahí. Fue de lo primero que se empezó a hablar. Hoy ya va mucho más allá de lo que es la relación cerebro-intestino, sobre todo lo que es la microbiota, que es el segundo punto. Exacto. La disbiosis, que es la microbiota alterada. Todo esto está muy relacionado y cada vez sabemos más, por eso podemos hacer abordajes diferenciales a lo que se hacía antes. Muchas veces, o lo que pasaba en su momento era que después del descarte de causas orgánicas, se decía, bueno, hay un colon irritable y tenías el diagnóstico, pero quedaba ahí. Hoy podemos hacer mucho más y esa es la idea del segmento de hoy. Sí, esto de la microbiota es algo muy importante, se está estudiando más y cada vez más investigaciones sobre el tema. Intolerancias subclínicas, hablamos en un momento de la enzima DAO, hablamos también de la mala digestión por diferentes intolerancias como por ejemplo la lactosa, que lo A ver, tenemos en una estos gran puntos, cantidad Gaby, de pacientes. La disbiosis, microbiota alterada, también tiende a generar y aumentar la incidencia de intolerancia subclínica. Exactamente, Milton, y eso genera síntomas, ¿no? Mala digestión, fermentación, síntomas, ¿qué te da? Náuseas, gases, hinchazón, diarrea, constipación. A veces la persona, el colon irritable, a veces la persona está constipada, a veces tiene diarrea, a veces come un alimento y le cae mal, a veces come otros alimentos y le caen mejor. Hay, digamos, diferentes signos y síntomas que lo van haciendo una calidad de vida muy mala sin tener una enfermedad. Pero hay algo muy importante. O sea, que está acá, ¿no? Yo creo que Sí, sí, acá ahí, lo que le ahí. agrego es lo que es las enzimas digestivas. Eso. Porque está muy relacionado a esto que hablas de intolerancias subclínicas, que en general se dan porque esas enzimas, que son las responsables de digerir los alimentos, no están porque no producimos la cantidad suficiente o porque todos estos otros factores terminan alterando la calidad de las enzimas que producimos. Por eso se da tanto y es algo que hoy tenemos que tener muy en cuenta, presente la deficiencia o la mala calidad de enzimas digestivas. Sabemos, según los estudios clínicos, que luego de los 45 años caen a la mitad o más Mirá. la cantidad de enzimas digestivas. Estamos hablando de enzimas como proteasas que sirven para digerir proteínas, y enzimas para digerir los lácteos, enzimas para digerir los hidratos de carbono, las grasas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la medicina? Haciendo una prueba terapéutica, esas enzimas las podemos suplementar. Hoy tenemos un suplemento estrella importante que se llama DigeCaps, que tiene 11 enzimas digestivas, un blend de enzimas digestivas más vitamina E, que te ayuda a combatir esta mala digestión producida
Por esto, estoy hablando O sea, 50% con de eso, los casos. con el aporte de este suplemento, que es DigeCaps, que contiene 11 enzimas digestivas, te está ayudando a digerir prácticamente todo. Proteínas, hidratos de carbono, grasas. Digamos, o sea, hay estrategias y hay elementos que podés incorporar para digerir mejor, para bajar los síntomas asociados, por ejemplo, a un colon irritable. El comer más lento Alimentos es una estrategia. reales, comer más lento, el agregado de enzimas digestivas DigeCaps, acá lo dice muy bien. Esto ayuda, y vos lo hablaste como prueba terapéutica. Sí. ¿Cómo es la función como prueba Claro, terapéutica? una vez descartado todo, te Sí. voy a contar la paciente Mirna que yo comenté al principio, descartando toda patología, con endoscopía, ya le hicieron todo, lo que hacemos es dar antes de la comida, del alimento, 1 o 2 cápsulas de DigeCaps. Las DigeCaps son cápsulas gastroresistentes, o sea, pasan el estómago y llegan a potenciar tus propias enzimas naturales. Entonces, como potencian luego del estómago, que es donde tienen que pasar y hacer su efecto, esas 11 enzimas lo que empieza a mejorar es la sintomatología postprandial, o sea, posterior al alimento. Y la persona lo que refiere es, mirá, me mejoró la digestión, como quizás una torta que antes me caía mal, espectacular, carne, asado, grasas, mejora. O sea, eso ya te está orientando que el trastorno predominante era una deficiencia o una mala calidad de enzimas digestivas. Exacto. Y ahí pudiste hacer diagnóstico y además solucionar o darle un inicio, un puntapié inicial a la solución del problema, que después obviamente se va a acompañar con el plan alimentario, pero la base va a estar en el agregado de las enzimas DigeCaps porque van a complementar esas enzimas que te están faltando o que no están funcionando bien. Y de esa manera los alimentos te van a caer mejor, no solo que no vas a tener los síntomas asociados a la mala digestión, sino que además vas a absorber mejor los nutrientes del alimento, que ese es el otro gran problema que se da con el colon irritable y con la falta de enzimas digestivas, es que no absorbemos bien los nutrientes presentes en el alimento, por eso la importancia del agregado de un suplemento como DigeCaps. Eso lleva también a desconcentración, al ánimo alterado. Y quiero darte otro dato. No solo lo vamos a dar así como para terapéutica, también para uso ocasional. Vas a tener, por ejemplo, un casamiento, una fiesta, y sabes que vas a comer mucho más pesado, también puedes utilizar las DigeCaps antes de esa comida, que vas a saber que es voluptuosa, para poder mejorar y sentirte mejor después de la reunión, ¿no? Clarísimo, Gaby. No quedó tiempo para más. No, ¿en serio? Vamos a la mesa ahí con el resto de los compañeros porque Pasó volando. fue el programa, se fue volando. Nosotros agradecerles por la compañía de siempre. Quedan las líneas de comunicación abiertas ahí en nuestras redes sociales, el QR que estuvo apareciendo durante todo el programa, ahí nos pueden dejar su pregunta, su propuesta de tema, lo que quieran que desarrollemos en el programa, nosotros lo vamos a considerar para tratar en futuros y próximas emisiones. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN Buena Salud.